Ahí estamos. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Sean bienvenidos todos en el nombre del Señor. Es una bendición el poder estar reunidos una vez más a través de este espacio, su espacio Palabra de Dios, palabra que transforma. Le saluda a su hermano y amigo Santos Alvarenga desde acá de Elgin, Texas, a los alrededores de Austin, Texas. Es una bendición el poderle saludar nuevamente a usted, a su familia, donde quiera que usted se encuentre. Dios le bendiga a usted. El tiempo, ¿cómo pasa? Velozmente. Ya estamos febrero 13, 2024. Y gracias a Dios que Dios nos mantiene todavía vivos, respirando, saludándole a usted. Saludos a todos aquellos que nos sintonizan en diferentes países, en diferentes lugares. Dios le bendiga. Gracias por su presencia a través de estos medios. Gracias por sus comentarios. Gracias por continuar suscribiéndose a esta página. Este es un espacio donde escuchamos y aprendemos de la palabra de Dios. Tratamos de educarnos a través de este espacio. No simplemente tener conocimiento de la Biblia, sino en todas las áreas que nosotros podamos aprender. Es muy bueno. Así que Dios bendiga, hermano Daniel, que está conectado desde la ciudad de San Salvador. Dios le bendiga a él. Dios bendiga a nuestro hermano David Ramírez también, desde allá el país de Canadá, en Kitchener, ¿verdad? Amén. Ahí Dios le bendiga. Así es que vamos a darle palabra, hermano David. Dios le bendiga y usted nos invita a la oración para dar inicio y luego le estaremos dando el espacio a nuestro hermano Daniel, quien estará trayendo la palabra de nuestro Dios. Decirte cuánto te amo. Cuando siento desmayar, encuentro que tus manos. Dios les bendiga, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por estar un día más. Sí. Buscando de cómo aprender de su palabra. Esperamos que esta nueva enseñanza sea de bendición para su vida, también para su familia, sus seres queridos. Dios bendiga a nuestro hermano Santos Alvarenga y familia en la zona central de Texas. Nuestro amigo, nuestro hermano Daniel Ramírez Pavón en la capital, San Salvador, El Salvador. Dios le bendiga a todos y su familia y también a aquellos que nos estarán sintonizando en sus trabajos, en sus hogares, en sus autos, donde quiera que usted se encuentre. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición para todos. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha permitido respirar un día más y un día más estar juntamente con usted. Señor y Dios, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Y esperamos que esta tarde, esta enseñanza que tendremos nuevamente sea de bendición para todos nosotros y podamos aprender y poner en práctica tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias, esperando que tú también ayudes a aquellos que desean aprender de tu palabra y que esta grabación el día de mañana la puedan oír y que todo sea de bendición y para edificación de nuestras almas. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén. Su tiempo, hermano Daniel. Bien, privilegio saludarles de nuevo y estar con cada uno de ustedes. Gracias porque Dios nos permite de nuevo acercarnos a sus hogares y poder compartir de la palabra del Señor. Amén. Hoy de nuevo continuamos con lo que hemos venido haciendo acerca de la vida de Pablo y queremos hoy tratar un tema no sencillo, no fácil, que es acerca de Pablo y los judaizantes. La semana anterior vimos cómo Pablo lo podemos describir a manera de 3 etapas, como un hombre muy radical, en sí mismo. Y eso le llevó a tener pues un cierto grado de éxito en su ministerio.
vamos a encontrar en Pablo una breve descripción de su vida cuando él defiende su ministerio. Él va a decir que estaba circuncidado al 8º día. Al expresar que él está circuncidado al 8º día, bueno, esta era una señal que distinguía a los ismaelitas y a los prosélitos. Eso usted lo puede encontrar en Génesis capítulo 17 y en Levíticos capítulo 12. Porque él expresa que es circuncidado al 8º día. Además, él dice que es del pueblo de Israel, es decir, que es descendiente directo de Abraham, de Isaac y de Jacob, siendo un judío puro. Es decir, Pablo en su defensa no se presenta como un mestizo. Eso usted lo puede encontrar en Romanos capítulo 9, versos 3 y 4, y en el capítulo 11 de Romanos. Otro elemento que Pablo ocupa al defender su ministerio es que él dice que es de la tribu de Benjamín. Es decir, que él se presenta como una persona que pertenece a una de las mejores familias, a una tribu pues considerada muy preciosa y por cierto muy fiel al momento de la división del reinado junto a Judá. Basado en el principio que Judá y Benjamín es la zona donde se va a encontrar Jerusalén y donde se encuentra el templo. Es decir, Benjamín se presenta como leal a la dinastía de David y al presentarse leal a la dinastía de David forman lo que va a ser el reino del sur. Entonces, por eso se cree que Pablo, que su nombre es Saulo, pudo haber recibido su nombre en honor al rey Saúl. Saulo, al rey Saúl, y por eso él pertenece a la tribu de Benjamín. Entonces, ve cómo Pablo va haciendo el desarrollo de la defensa de su ministerio. Además de eso, él dice que es hebreo de hebreos, es decir, judío de padre, ¿verdad? O de madre judía. Eso usted lo puede ver en Hechos capítulo 21, en el texto 40. Y esto nos lleva a que Pablo no es un prosélito. Pablo es un judío, es un hebreo como tal de la tribu de Benjamín. Dice también que en cuanto a la ley es fariseo, era la secta más estricta de la religión judía. Eso usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 26, texto 5. Es decir, y este dato quiero que le ponga atención mucho, los fariseos serán o se convertirán en la secta, en el grupo religioso político, en el cual se van a preocupar mucho por la observancia y el cumplimiento estricto de la ley de Moisés. Es decir, va a ser una secta muy, muy celosa de lo que va a ser la tradición. Eso usted lo va a encontrar en Hechos capítulo 22. Y también en Gálatas capítulo 1, texto 14. Entonces, él se presenta en cuanto a la ley como fariseo. Dice también que en cuanto al celo, él se presenta como perseguidor de la iglesia. Para un judío, el celo era una virtud. Posiblemente ese celo de Dios o el celo por la ley o el celo por los preceptos de la ley se pudiese considerar como una de las máximas virtudes que pudieran haber, quizás la más grande de todas que podía poseer un judío. Entonces, él dirá que ha perseguido a la iglesia o persiguió a la iglesia cumpliendo la voluntad de Dios. Y luego él dice que en cuanto a la justificación que se basa en la ley, él dice que es irreprochable.
O sea, hablar en ese término, que nadie le podía decir nada, estamos hablando de un estándar de ejemplo muy alto, muy alto. Creo que muy difícil en cuanto a nosotros de poder alcanzar esa estatura que Pablo se está poniendo por sí solo. Entonces, con esta breve descripción que encontramos de Pablo, hemos visto cómo Pablo escribe su primera carta a Tesalónica, luego escribe unas cartas a Corinto y luego escribe unas cartas, bueno, una carta a las comunidades de Roma. Es así como él entrará ahora a escribir unas cartas, o mejor dicho, una carta a una comunidad que está ubicada en Galacia. Esta comunidad es la que nosotros conocemos como la comunidad de a los Gálatas. Pero cabe mencionar que aquí es donde quizá encontramos la primera, el primer antagonismo doctrinal con respecto a los judeocristianos. Hablemos de judeocristianos en este preciso momento porque las cartas están siendo escritas, las cartas originales de Pablo, las cartas originales de Pablo son escritas a una comunidad judeocristiana como primera generación. Es decir, Pablo escribe a una primera generación de cristianos. Esta primera generación de cristianos van a tener como tinte sobresaliente que son judeocristianos. Son pocos los gentiles los cuales absorberán o van a recibir en un primer plano el evangelio desde las 3 misiones o los 3 viajes misioneros que realizará Pablo y los demás misioneros que le acompañan. Pablo se hará acompañar de Bernabé, de Juan Marcos, de Timoteo, de Silas y de otros. Entonces, estamos hablando en este caso, que Pablo defiende su ministerio y que Pablo ahora se encuentra en una situación un poco preocupante y es con la situación de qué responderle a estos hermanos que se encuentran en estas comunidades y están exigiendo ciertos parámetros que no concuerdan con lo que él ha venido enseñando. Ahora, no podemos pasar por alto un primer elemento, y es que es normal, y esto lo he explicado y lo he dicho, no podemos nosotros de manera abrupta, es decir, de una manera brusca, invisibilizar al judaísmo. No podemos nosotros de una manera así brusca invisibilizar la ley. Las bases mismas del cristianismo están sustentadas sobre el judaísmo, están sustentadas sobre la Biblia hebrea. Pablo mismo va a decir, su escuela va a decir que las escrituras son inspiradas por Dios. Ese texto que encontramos en Timoteo se está refiriendo a toda la escritura recopilada en lo que es la Biblia hebrea o lo que nosotros hoy llamamos Antiguo Testamento. Entonces, la escuela paulina, como Pablo mismo, le está dando valor a esos escritos. Además de eso, es que Pablo también hará referencia de los escritos del Antiguo Testamento. Entonces, no podemos nosotros así de manera inmediata decir que Jesús destruyó al judaísmo. Seríamos irresponsables como tal. O decir que Pablo también destruye al judaísmo como tal. También seríamos irresponsables.
y estaríamos posiblemente tocando una membrana sensible de herejía cuando nos referimos a esa, en esa forma. Es decir, en ningún momento Pablo pretendió invisibilizar tales situaciones. Ahora bien, hay un elemento que Pablo va a enfrentarse con los de Gálatas o con la iglesia en Galacia, y es la situación siguiente. Los judíos tenían tres elementos muy fuertes, que les representaba en tiempo de Jesús y que les va a representar también luego, ya cuando está la iglesia naciente. Pospascual, posmuerte de Cristo y resurrección de Cristo, los judíos seguirán proponiendo estos tres elementos. Un primer elemento es el respeto o el sumo respeto que se le debe de tener al templo. Aquí es donde comienza ya el distanciamiento. El sumo respeto que se le debe de tener al templo. Y cuando hablamos del sumo respeto que se le debe de tener al templo es porque, bueno, recuerden los orígenes del templo, es decir, qué significado tiene el templo, cuáles son sus orígenes, cuál es el enfoque del templo. Usted lo sabe. Sencillo, el templo es donde mora Dios. Si mora Dios ahí, el rechazar al templo, entonces estamos diciendo que automáticamente estoy rechazando al Dios del templo. Eso es inaudito para un judío. Eso no puede ser concebido para un judío, rechazar al templo de Jerusalén. De cuando él rechaza el templo y las prácticas del templo automáticamente, ellos lo que ven es a un Jesús, y en este caso ven a un Pablo, y en este caso también ven a una comunidad o muchas comunidades alejadas del templo, y ellos dicen, bueno, si están alejados del templo, quiere decir que estos están rechazando completamente al Dios del templo. Otro segundo elemento que también van a estar muy impregnados y que sobresale en tiempos de Jesús y en los primeros 30 años que va a ser la primera generación de cristianos, es el caso de los rituales de pureza. Ahora, los rituales de pureza, mis amados hermanos y amigos, no son malos. Cada quien ha de aplicarlos desde el sentido en que los quiera aplicar. Yo siempre lo he dicho. Si yo tomo los rituales de pureza desde Levíticos, lo primero que debo de entender es que el enfoque de los rituales de pureza es un enfoque de higiene comunitaria. ¿Qué de malo tiene lavarse las manos? Bueno, acabamos de pasar hace 4 años una etapa donde nos lavamos las manos de manera continua, nos lavábamos hasta el cuerpo de manera continua, la ropa de manera continua, las suelas de nuestros zapatos de manera continua, los zapatos quedaban en la entrada de nuestras casas por el cuidado de una higiene para prever y evitar la proliferación de un virus. Entonces, no tiene nada de malo el que yo practique ciertos elementos de pureza. Pureza al momento de comer ciertos alimentos, ya sea desde lo vegetal hasta lo animal. Eso no tiene nada de malo. Me está ayudando en mi cuerpo. Me está ayudando en mi cuerpo. Me está ayudando en mi salud. Entonces, me ayuda en mi higiene, me ayuda en mi salud y por ende me va a ayudar en mi calidad de vida. Eso no tiene nada de malo. El problema es cuando yo sobrepongo a este ritual de pureza, le sobrepongo al ritual también un acento salvífico. Y cuando yo le pongo el acento salvífico al ritual, entonces el ritual deja de ser ritual y ahora se convierte en una herramienta de salvación. Y ahí está donde radica el problema. Porque los rituales de pureza no eran rituales salvíficos. Tal vez, desde el Shalom me está diciendo que es un saludo de paz,
que me generaba una paz en el sentido integral. En el sentido integral, sí, está bien. La paz era una paz exterior, era una paz interior, era una paz comunitaria. Ese era el shalom. Entonces, yo deseo el bien. Pero esto no significa que la salvación va a depender de lavarme las manos bien, de sacudirme las sandalias cuantas veces pueda, de lavarme mis pies en los momentos que hago la visita o salgo o entro a una casa. O sea, la salvación no es esa. Además de eso, ha quedado demostrado que el pecado no es tangible en el sentido que por tocar a alguien yo voy a adquirir el pecado. Eso también ya lo creo que está por naturaleza sencillo comprender que en esta actualidad no podemos nosotros estar menospreciando a una persona no cristiana o posiblemente una persona que fue cristiana y se retiró de nuestras iglesias a alguien que lo visita. Lo dije con toda propiedad o lo puedo decir nuevamente con toda propiedad. Conozco de comunidades actuales, comunidades cristianas actuales, que menosprecian, que ven con desdén, que marginan a una persona que visita a otra persona, aunque sea su familia, que haya sido cristiano o se haya retirado de su iglesia o de su comunidad. Bajo el concepto de que al visitarlo se van a contaminar del error o del pecado que esta gente cometió, que esta persona cometió, y como está en pecado, entonces el pecado se me va a pasar. No digo que es error, lo digo con categoría directa. Eso es una herejía. La Biblia no me manda a eso. La Biblia no me manda a eso. Ahora, regresemos a la línea que llevamos sobre Pablo. ¿Qué está enfrentando Pablo? Pablo está enfrentando a un grupo de judeocristianos en la zona de Galacia que para ellos sigue valiendo el templo y sigue valiendo los rituales de pureza con una carga de un acento salvífico. Entonces, si es así, también puede entrar un poco, porque Pablo lo va a tratar un poco fuerte, también puede entrar el caso del ritual de iniciación, es decir, ¿cómo voy a iniciar? ¿Cómo voy a iniciar yo dentro del cristianismo? Y aquí es donde se nos hace complicado hablar de judaizantes. Porque el judío tenía que defender su fe en Moisés, su fe en la ley. Y eso no está en ningún momento malo. Nosotros defendemos esa fe, la fe en los preceptos y en la vida de Moisés, y nosotros defendemos también los preceptos de la ley. Lo que pasa es esto, o lo que pasaba era esto, que la situación se daba o se implicaba que estos hermanos que están en Galacia dicen así: vivamos el cristianismo, pero para llegar al cristianismo tengo que pasar primero por el judaísmo. Es decir, primero para llegar al cristianismo tengo que pasar por las prácticas del judaísmo. Cuando yo ya pase por las prácticas del judaísmo, entonces daré paso al cristianismo. Entonces siga los mandamientos o los consejos o démosle continuidad al mensaje del reino de Jesús. Ahí es donde radica el distanciamiento o el antagonismo que Pablo no va a estar de acuerdo. Es decir, Pablo no va a estar de acuerdo el tratar de primero pasar por el judaísmo para luego tener entrada a lo que va a ser el cristianismo. En otras palabras, Pablo va a combatir el rito de iniciación, porque el rito de iniciación para el judaísmo era la circuncisión. Entonces, él dice, sí, circuncídense, pero ya expliqué por qué la circuncisión
pierde validez para Pablo en un adulto. En un adulto. Para un niño no lo pierde. O sea, Pablo mismo lo dice, que él fue circuncidado al 8º día. Entonces, ¿por qué? Porque para él tiene valor la circuncisión en un bebé, en un niño. Él dice, la circuncisión en un niño, en un bebé, no hay ningún problema. Pero él considera que la circuncisión en un adulto pierde validez. Y entonces, para tal grado, ¿por qué pierde validez? Ya lo explicamos detalladamente. La validez que él requiere es que ahora, si la circuncisión representa una limpieza, una higiene en el cuerpo del hombre, entonces mejor que se haga una circuncisión en el corazón del hombre. Y ahí es donde estos judeocristianos no pueden concebirlo, no lo pueden aceptar. Otro elemento es esta entrada libre que se le está dando al gentil. Es decir, el gentil está entrando a esta manera de vivir el judaísmo, aunque de otra manera, pero no muy completa. Por ejemplo, habían 7 leyes de Noé, las 7 leyes de Noé que se tenían que cumplir. Y entonces ellos las cumplen. El cristiano las cumplió. Entonces decían los judíos, ah, bueno, magnífico, estamos bien. Pero no se circuncidan. Y entonces Pablo le dice, no, no hay necesidad de circuncidarse. Tampoco hay necesidad de pasar primero por el judaísmo para luego llegar al cristianismo. Número 1, él lo va a decir, no existe otro mediador entre Dios y los hombres. No existe otro. O sea, no existe otra mediación. En el antiguo tiempo hubo una serie de mediaciones que Israel tuvo. Por ejemplo, la ley misma fue una mediación. La ley misma. El sacerdote fue un mediador. El rey fue un mediador. El profeta fue un mediador. La sabiduría, en algún momento, los sabios, bajo el precepto o el concepto de sabiduría, también se convirtieron en mediadores en Israel. Pero ahora lo va a decir Pablo, no existe otro mediador. El único que puede mediar en esta relación espiritual es en este caso Jesús. No hay nadie más. No existe nadie más. Entonces, ¿por qué Pablo va a combatir de manera tan aferrada, tan fuerte a estos hermanos judeocristianos que están exigiendo los rituales de pureza y el ritual de iniciación como él lo va a hacer en este caso, o lo va a representar la circuncisión? ¿Cuál es el ritual de iniciación para un cristiano? El ritual de iniciación para un cristiano es el bautismo. Entonces, el bautismo va a cobrar fuerza y va a hacer a un lado, en cierta manera, a lo que va a ser la circuncisión. Por cierto, la circuncisión no en el niño, sino en el adulto. Sino que en el adulto. Ahora, otro tercer elemento que se le va o que va Pablo a enfrentar con estos hermanos judeocristianos es lo siguiente. Es el menosprecio o el radicalismo que ellos adquieren bajo el concepto que él le va a llamar legalismo. ¿Y por qué legalismo? Desde los evangelios y desde los tiempos de Jesús se viene combatiendo esa actitud de legalismo. Y aquí queremos ir aterrizando. ¿Por qué legalismo? Bueno, voy a adelantar para algunos que me están escuchando el estudio que llevo con Lucas, voy a adelantar un dato que quiero dar próximamente en un mensaje que estoy dando acerca de los fariseos. Y es esto. La cuestión es que el mundo fariseo, que es el que está presionando al sacerdocio, y los sacerdotes que están llevando
bajo su poderío saduceo, el que se haga cumplir la ley, es que existían dos clases de leyes. Y a eso hay que tenerle mucho cuidado. Estaba la ley escrita bajo el Antiguo Testamento, o la ley o los escritos de la Biblia hebrea, pero también había una ley que era la ley o la tradición oral. Entonces estaba la tradición escrita, que es lo que va a decir Pablo: toda escritura es inspirada por Dios. Eso no hay problema. Ahí estamos bien. Vamos muy bien. El problema es con la tradición oral. Tradición oral. Y eso es muy peligroso, porque la tradición oral cobra fuerza según las personas, según los grupos, según los tiempos, según los contextos, según los lugares. Y eso es la tradición oral. Y cuando la tradición oral se sobrepone a la tradición escrita, entramos en otro problema. Y eso es lo que Pablo también está enfrentando. Pablo se está dando cuenta que la tradición oral es más fuerte que la tradición escrita. Y eso no es posible, porque la tradición oral estaba bajo los conceptos de los diferentes grupos políticos religiosos que estaban. Por ejemplo, he explicado en diferentes momentos y en diferentes instancias que cuando hablamos del concepto pecador, para los saduceos había un grupo de pecadores. Para los fariseos existía otro grupo de pecadores. Entonces, cada quien poseía su propio grupo de pecadores. Entonces, el que era pecador para el fariseo tal vez no era pecador para el saduceo. El que era pecador para el saduceo tal vez no era pecador para el fariseo. O sea, imagínense. Y ahora tampoco se va a considerar pecador para el cristiano. Entonces, ponerse de acuerdo en ese principio. ¿Por qué? Porque ¿a quién se catalogaba pecador? No se catalogaba pecador según la tradición escrita, sino que se catalogaba pecador según la tradición oral. Y es aquí donde Jesús, Pablo y muchos van a combatir cuando ellos van a decir que son mandamientos de hombres. Y es aquí donde la tradición oral se puede convertir en un legalismo. ¿Por qué? Porque actualmente, miren, sigue siendo inaudito, imperdonable. Como dijo aquel, que los perdone Dios. Porque realmente, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI estemos expulsando personas de nuestras comunidades cristianas solamente porque no se cumplen tradiciones de hombres? Y sobre todo, imagínense, tradiciones que van bajo un enfoque de un judaísmo que ya no tiene vigencia. No es posible eso. No es posible que yo esté expulsando, menospreciando, marginando a personas que no cumplen ciertos preceptos humanos, no bíblicos, sino que solamente son fruto de la interpretación humana. ¿Cómo es posible eso? Eso es a lo que le vamos a llamar legalismo. Y eso es lo que Pablo le está llamando legalismo. Para Pablo dice, ¿en qué momento me están esto diciendo? O sea, sí, yo me imagino a Pablo así como quien dice, ¿y a esto quién les ha dicho que lavarme las manos me va a salvar? ¿A estos quién les ha dicho de que lavarme el cuerpo durante 7 veces al día me va a salvar? ¿A esto quién les ha dicho de que el no comer X pescado, el bagre, el pescado que no tiene escama, me va a dar salvación? ¿Quién les ha dicho a estos que ponerme filanterías me va a salvar? Que extender los flecos del manto me va a salvar. ¿Quién les ha dicho a estos
que golpeándome el cuerpo y ayunando. No estoy en contra del ayuno, no me vaya a malinterpretar, pero estos ayunaban por ser vistos. Es decir, quiero ocupar esta frase, que es la que voy a ocupar también en esta predicación que tengo pendiente, y es vivir de la exterioridad. Vivir de la exterioridad. Y eso es lo que Pablo no está de acuerdo. ¿Cómo puedo exigir que la gente viva de la exterioridad cuando no ha vivido de lo interior? Y entonces aquí muchos confunden estos momentos, estas frases y estos argumentos y dicen, o sea, tú te estás diciendo que no importa lo de afuera. No estoy diciendo que no importa lo de afuera. Sí que lo de afuera es fruto de lo que tengo dentro. Lo de afuera es fruto de lo que yo vivo internamente. Si yo vivo una fe genuina, si yo vivo una espiritualidad genuina, yo vivo un temor a Dios genuino, si yo vivo eso, entonces también lo voy a exteriorizar. El problema es cuando exteriorizamos y no encarnamos de manera interior lo que hemos exteriorizado. Entonces, el exteriorizar lo que yo no vivo de manera interior se le llama apariencia. Y esa apariencia se le llama hipocresía. Y esa hipocresía me lleva a un legalismo como tal. Vivo de manera exterior, pero de manera interior estoy lejos de lo que represento, Entonces, ahí es donde lastimosamente caemos en esta actitud nosotros de lo que Pablo va a decir. No lo hagan. Entonces, Pablo no está en contra de su fe, ni de su pueblo, ni de su Dios del Antiguo Testamento. No, porque entonces estaríamos hablando de un Pablo diferente. Pablo no está en contra de la ley en la cual me aparta del pecado. No, él va a decir, la ley me ha servido de ayo. Decir, la ley me ha servido para mostrarme el pecado. La ley me ha servido me ha cuidado. Un ayo era un cuidador de un niño. Se me ha servido, me ha cuidado. La ley me ha señalado mi falta. La ley me sirve, me señala mi falta. Pero ahora hay algo que se sobrepone a aquello que solo me ha señalado. Y él va a decir que la sangre de Cristo, ahí va con lo espiritual, no solo me señala mi falta, mi pecado, sino que me limpia de todo pecado. Vea qué diferencia. Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que cuando Pablo enfrenta a estos hermanos judeocristianos que están bajo esta premisa de iniciación, de pureza y de marginación, él les va a decir, bueno, no estoy de acuerdo con eso. Y entonces los va a tratar muy fuertes. Los va a tratar muy fuertes. Bueno, va a utilizar un calificativo que ellos mismos utilizaban con respecto al gentil. Ellos al gentil, y Jesús lo ocupó, por cierto. ¿Ya? Y Jesús lo ocupó, por cierto. Y cuando hablamos de que Jesús lo ocupó, por cierto, estoy hablando en el sentido, mis amados hermanos, del concepto de perrillo, de perro. Entonces, Pablo, él sabe que al gentil se le llama. Viene ahora, Pablo ocupa y les regresa su concepto. Y él les llama perros, ¿verdad? Porque están mordiendo, comiéndose la carne, refiriéndose a la circuncisión. Ahora, como muy bien lo hace nuestro gran amigo Amner Valencia, nos lo habla desde este sentido. Él dice, ¿qué nos dicen las dos escuelas? Bueno, ya lo hemos comentado. Estas dos escuelas van a ser fuertes, la de Gilei y la de Shammai. Y no olvidemos que uno de ellos va a tener a un judaísmo ya nacionalista, a un Dios privado, alejado del gentil. No es posible. Pero viene la otra escuela que me va a tener a un Dios universal, cercano de los gentiles, y que para ellos, pues es posible que la salvación sea como ellos lo requieren. Entonces, ¿qué nos llama esto? ¿A qué nos invita esto? Bueno, lo primero a lo que nos debe de invitar es a hacer un análisis.
hasta dónde nosotros podemos caer en legalismos, exigencias humanas o seguir la palabra de Dios. Yo lo primero que diría es, no necesitamos ponerle más a lo que la palabra ya tiene. Suficiente con lo que la palabra tiene para tratar de cumplirlo. Ya solo con eso tenemos suficiente. Y por eso vamos a encontrar que Jesús se va a referir y va a decir, bueno, todo aquel que esté cargado y cansado, venga a mí. Eso lo decimos. Pero si nosotros lo decimos, ¿por qué seguimos en este mismo ímpetu y seguimos con esa misma ansiedad? Y no solo ansiedad, sino necedad de seguir golpeando el cuerpo de Cristo con exigencias o con situaciones que no vienen a ninguna interpretación bíblica. Ahora, volvamos a la línea conductual que llevamos en este caso, y esa es la línea de Pablo y los judaizantes. ¿Qué espera? ¿Qué espera Pablo de los hermanos judeocristianos? Número uno, él les dice, ustedes comenzaron por el Espíritu. Ustedes comenzaron por el Espíritu, pero están terminando por la carne. Y muy bien, radica en la pregunta de este preciso momento. ¿Qué se le puede recomendar a una iglesia o a las iglesias que últimamente se están judaizando? Bueno, número uno, ¿desde qué sentido nos vamos a judaizar? Porque si yo quiero judaizarme desde lo exterior, el problema es que aquí radica. El problema es que todo elemento con enfoque judaizante es bajo la categoría de exterioridad, no de interioridad. Porque si yo lo veo desde la interioridad, no necesito caer en prácticas judías, sino desde el interior. Porque desde el interior yo ya tengo esas prácticas. Número uno, ¿oraban los judíos? Sí. ¿Ayunaban los judíos? Sí. ¿Ofrendaban los judíos? Sí. Y solo vean esto. Solo vean esto. Uno de los elementos que debemos de tomar en cuenta es que nosotros como iglesia cristiana evangélica tenemos una liturgia heredada desde la sinagoga. Y eso hay que aceptarlo. Para comenzar, hombres y mujeres sentados en partes diferentes, heredados desde la sinagoga. La lectura de la palabra era heredado desde la sinagoga. La predicación o interpretación de lo que hemos leído, heredado de la sinagoga. Las alabanzas, heredado de la sinagoga. El tiempo de ofrenda, que es parte de la adoración, que a algunos no nos gusta. La ofrenda es parte, heredado también de la sinagoga. El saludo especial, en el caso de los de los que participan o participan de la sinagoga, el ósculo santo, nosotros damos la mano, el saludo, Dios bendiga, Dios bendiga o Dios te bendiga. También heredado de la sinagoga. Entonces, quiere decir que tenemos una herencia judía. Es que, ya lo dije al principio, el problema es cuando las iglesias caemos en acciones exteriores para, de alguna manera, querernos acercar al judío histórico. Pero usted dice, voy a realizar una fiesta. Pues sí, pero las fiestas judías tenían otro enfoque. Las fiestas judías no eran espirituales. Las fiestas judías era un enfoque agrícola para dar el sostén a los del templo, que eran los levitas. ¿Por qué se venía en la época de la Pascua? Porque era la época que ya había pasado, que las ovejas habían dado a luz. Entonces había una abundancia
de becerros. Entonces se traía eso. ¿Por qué se venía 3 veces al año? Porque se venía cuando ya se tenía la cosecha, se tenía que venir a dejar la ofrenda, el diezmo, al templo, que era el sostén de los sacerdotes. Entonces, si yo quiero realizar las 7 fiestas de Israel el día de hoy, lo que estaría yo haciendo es alejarme de manera real del significado de estas fiestas. No, me va a decir, entonces pierden vigencia. No, yo las puedo espiritualizar. El problema es que al espiritualizar estas fiestas, yo puedo caer en una actitud de alegoría o de estar forzando el texto. Ahora, ¿quiere hacerlas usted? Hágalas. Disfrútelas, gócelas, manifiéstelas, practíquelas. Pero el problema es, ¿realmente eso pide Dios? ¿Qué dice el profeta? Me ha mostrado el Señor lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Y ser humilde ante Él. Eso es lo que pasa. Eso es lo que esa es la esencia de lo que pide Dios ahora. En el caso de querer practicar las fiestas como tal. Ahora, lo que se nos hace es, ¿por qué muchas iglesias usan símbolos judíos? O sea, ¿qué se pretende con esa costumbre? Bueno, no. La realidad de todo es, como ya lo dije, no podemos perder tampoco la herencia del pueblo de Israel. ¿De dónde viene la salvación? ¿Que no es de ellos? Ahora, no somos más que ellos, ni tampoco ellos más que nosotros. Nos va a decir la metáfora paulina que ellos eran el olivo verdadero, pero que las ramas verdaderas, fueron descajadas a causa de su pecado y de su rechazo a Jehová, y nosotros como olivo silvestre fuimos injertados, pero que así como las ramas originales fueron descajadas, también nosotros como ramas injertadas también podemos ser descajados. Entonces, por lo tanto, no podemos tener nosotros un espíritu de superioridad al pueblo de Israel en ningún momento, porque eso también en ningún momento estamos hablando de tener un espíritu de superioridad, que somos mejores. No, tampoco. Si así como ellos fueron descajados, también nosotros podemos caer, podemos ser descajados también en su debido momento. Podemos ser quitados. Ahora, ¿qué significa todo esto? Lo que significa es, yo utilizo un símbolo, por ejemplo, la menorá, la estrella de David, entre otros símbolos. La representación como tal solo es un simbolismo. Muy bien lo dice, símbolo, símbolos. Símbolos que dentro de la escritura están. Símbolos que no tiene un mal sentido utilizarlo, que representan. Porque en ese sentido estaríamos diciendo que tendría que rechazar yo todo el Antiguo Testamento y caería en la herejía de lo que hacen algunos. Rechazan todos los escritos paulinos, es decir, rechazan todo el Nuevo Testamento y me quedo con el Antiguo Testamento. O como algunos movimientos cristianos en la actualidad que rechazan todo el Antiguo Testamento y nos quedamos con el Nuevo Testamento. O como algunos movimientos gnósticos que decían ellos, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, es un Dios guerrero, es un Dios que mata, pero el Dios del Nuevo Testamento es otro. Por lo tanto, quedémonos con el Dios del Nuevo Testamento. Eso también me lleva a una línea de herejía. Entonces, ahora, ¿qué nos lleva a eso? Bueno, a tener equilibrio. La palabra nos manda a vivir lo que, bueno, está escrito como tal. Si no estamos en la ley, ¿por qué se hacen las festividades? Es que esa es otra cosa. Las festividades de las iglesias evangélicas apostólicas en ningún momento representa una fiesta de lo que va a ser una fiesta del Antiguo Testamento. Que algunos, bajo el sentido, voy a ser así suave, bajo el sentido inocente
simbolizan que un domingo antes de la festividad, ellos le llaman Santa Convocación para decirle a la gente cuánto dinero tienen que poner para la festividad, pierde todo sentido de Santa Convocación. Entonces, por eso le digo, quiero ser suave, ¿verdad? Entonces, estos santos inocentes que le llaman Santa Convocación a un domingo antes de la festividad, no es Santa Convocación. Le dicen ellos, hoy hubo Santa Convocación. El Día de los Inocentes. Se va a organizar lo que es una festividad. No tiene nada que ver. Las festividades son momentos de coinonía, de comunión, de acercamiento, de vernos, de acercarnos, de compartir, pero no tienen nada que ver. Y es aquí donde algunos, imagínense, aquí viene el sentido del legalismo, mandamiento de hombre, y cómo podemos caer en las actitudes queriendo nosotros llevar a la práctica una idea o un simbolismo o una alegorizando, forzando el texto y pensando de que una festividad se puede convertir en una fiesta judía. Por ejemplo, hay personas que se han desligado, comunidades que se han desligado de algunas alianzas solamente porque la Santa Cena no se realiza en el último culto de la festividad. Ponerme a discutir por tal elemento cuando la Biblia ni siquiera me lo dice, ¿qué es eso? Es una tradición oral que cobra más fuerza bajo una tradición bíblica. La Biblia no me dice eso. Y si no me lo dice, ¿qué significa? ¿Cómo puedo estar en discusión, menospreciando, alejándome, rompiendo, quebrando el cuerpo de Cristo solamente porque alguien no quiere realizar la cena del Señor en el último culto de la festividad? ¿Qué es eso? Un mandamiento de hombre bajo el precepto de legalismo, y ese legalismo me lleva a una injusticia, y ningún injusto, señores, heredará el reino de los cielos. Así de sencillo. Entonces hay que tener mucho cuidado realmente. Y finalizamos con la idea principal. Pablo no combatió a los hermanos judeocristianos con ese sentido de judaizar. No los combatió porque no los amaba, no, sino porque ellos estaban generando una injusticia. No se puede llegar al cristianismo pasando primero por el judaísmo. No se puede llegar a Dios por medio de un ritual de iniciación como la circuncisión. Ya está el bautismo. Ya está el bautismo. En otras palabras, ¿qué nos pide Pablo? Si comenzamos por el Espíritu, mantengámonos en el Espíritu. Porque manifiestas son las obras de la carne, pero malos frutos del Espíritu. Él lo explica en Gálatas. Él está interesado. Demos frutos del Espíritu. Mis amados hermanos, es un privilegio saludarles. Gracias por estar con nosotros y por unirnos a estas breves explicaciones. Como siempre, desde El Salvador, familia Pavón Romero les saluda. Ha sido un privilegio y si Dios así lo permite, nos vemos en una próxima ocasión. Muy buenas noches, que el Señor me los bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga, hermano Daniel, Dios le bendiga. Dios les bendiga a todos ustedes que están ahí conectados en esta transmisión. Es una bendición el poder estar escuchando lo que es la palabra de nuestro Dios. Dios le bendiga grandemente a nuestro hermano Daniel, quien es el expositor de la palabra de Dios, donde muy bonita enseñanza, hermano Daniel. Yo creo que es muy interesante, ya que en estos últimos tiempos están viendo pues muchas cosas donde usted ha sido enfático en explicar la palabra de Dios, donde muchas congregaciones se están enfocando, digo yo, bastante en lo que son prácticas judías. Incluso hay iglesias de que esto no acaba de comenzar, ya tiene varios tiempos, donde incluso hasta en la música, ahora para que una iglesia realmente, según ellos, vaya con los requisitos, y quizás ellos piensan que haciendo estas cosas están más cerca de Dios. Incluso iglesias haciendo lo que es la danza
judía. No sé en qué parte de la Biblia pues han encontrado, ¿verdad?, lo que es estas tendencias que se están dando en los últimos tiempos. Así que Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por todos sus comentarios. Apreciamos cada uno de sus comentarios, ¿verdad?, sus preguntas. Y si hay alguna pregunta ahí, un comentario de que no hemos, ¿verdad?, dirigido la palabra, dándole la bienvenida, la gracia, disculpa. No sé, hermano David Ramírez, allá en Canadá, no sé si tiene él algún comentario o alguna pregunta. Ya. Nomás un pequeño comentario, y creo que es de mucha importancia, ya que nuestro hermano estaba mencionando lo que es la Torá escrita o el Tanakh escrito y la Torá oral. Ambas dos cosas, hermano, si no tenemos mucho cuidado, podemos darle una interpretación conveniente a nosotros y tratar de aplicarla o forzarla sobre otros. Aunque la tradición oral se ve un poco más difícil de manipularla. Y también cambia, depende la persona el cual la está exponiendo en aquel momento. En cambio, la escrita, una vez ya puesta en papel, ya no hay muchas cosas que hacer. Ya está puesto, como dicen la firma, el papel y lápiz ahí, y no hay mucho para retroceder, ni hacerse para los lados, ni izquierda ni derecha, sino que tratar de aplicarla con justicia, lo que es la palabra de Dios. Como dice nuestro hermano, podemos llegar hasta los extremos de ser muy legalistas, de expulsar hermanos por simples cosas que a veces las interpretamos mal, o si no, viene el dicho que dice, así lo hemos estado haciendo por los pasados 60 años, nosotros así somos y así vamos a hacer. Pero ¿qué tal si desde un principio nos enseñaron mal? O fue manipulada la Torá oral desde un principio. Aquellos que trataron de enseñarnos las costumbres y la forma de interpretar la Biblia, lo hicieron con un propósito legalista, a veces de dañar al prójimo. Muchas personas pueden decir, eso no puede pasar en las iglesias. Pues tenemos bastantes ejemplos y también experiencias en la vida cristiana que vale la pena poner mucha atención. Espero que Dios también los bendiga a todos nosotros y pongamos más atención a lo que estamos tratando de aprender esta noche, y a la misma vez pongámoslo por práctica. Lo mejor que podemos hacer es aprender y tratar. Muchas veces es un poco difícil ponerlo por práctica, pero poco a poco se puede llegar a ponerlo en práctica. Que el Señor le bendiga, y hasta aquí mi participación. Amén. Dios le bendiga, hermano David. Dios le bendiga. Creo que estamos llegando ya al final. Gracias damos a Dios. Ahí pedimos las disculpas al maestro, nuestro hermano Daniel, que le hemos tomado, creo que más del tiempo necesario. Así que Dios le bendiga. Gracias por su tiempo, hermano Daniel, y gracias a todos estos hermanos que han enviado sus preguntas. Ese es el propósito, ¿verdad?, de aprender de la palabra de nuestro Dios. Yo siempre he dicho en una predicación, incluso en nuestros templos, a veces no hay pregunta. A veces la gente se va pensando qué quiso decir el predicador. Y gracias a Dios que estos son los espacios donde podemos nosotros aprender de la palabra de Dios. Tenemos alguna duda, pueden ser contestadas. Así es que les ha saludado su hermano y amigo Santos Alvarenga desde acá de Elgin, Texas. Les invitamos el día domingo 18 de febrero 2024 a un precioso culto unido con la iglesia de Houston, Texas, aquí en el área de Elgin, Texas. Para más información, usted se puede comunicar con mi persona. Ahí están los contactos, lo que es en la página Palabra de Dios, Palabra que Transforma, como mi perfil también, Santos Alvarenga. Oramos a Dios en esta hora, dándole gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre que estás en los cielos,
En esta hermosa hora venimos delante de tu presencia, dándote, Señor, honras y gloria, porque usted, Señor, nos ha permitido hacer una transmisión más donde hemos aprendido de tu palabra, donde esperamos, Señor, que todos aquellos que han estado conectados, Señor, sean edificados a través de esta palabra y que seamos mejores, Dios mío, para el servicio de tu obra y mejores cristianos, mejores seguidores de ti, oh Dios. Gracias te doy, Señor, por la vida de todos los que están conectados, han estado escuchando esta enseñanza, por la vida de nuestro hermano Daniel Pavón hasta El Salvador, su familia, nuestro hermano David Ramírez también hasta Canadá. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Bien, Dios le bendiga, hermano Daniel y hermano David. Dios me los bendiga a todos. Muy buenas noches. Que descansen. Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Restaura, Señor, los tabernáculos caídos. Ayúdame, Señor. Se me agotaron las fuerzas. Siéndeme tus manos. Abrázame. Ayúdame, Señor. Se me agotaron las fuerzas. Extiéndeme tus manos. Abrázame. Quiero llorar como un niño. Quiero llorar en tus brazos. Sin ti no puedo vivir. Quiero llorar como un niño. Quiero llorar en tus brazos.